entregan su tiempo al Señor para conducirnos a todos a la alabanza y a la adoración. La verdad es que la temperatura cambia, es algo maravilloso y justo cuando ya nos sentamos, cuando el Señor ya está con nosotros, listos para hablarnos, igual la temperatura vuelve a cambiar. No sé, entonces cuando sientas que hay un calor así como inexplicable, que es la presencia del Señor que se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Por el tono de mi voz escucho unos feedback bastante prominentes. Yo seguiré adelante y ustedes ahí puedan arreglarlos. Familia, qué gusto estar con ustedes compartiendo. Ahora me toca en el tercer servicio, gracias a Dios por la oportunidad. Siempre es un placer dirigirme a la iglesia del Señor. Y hoy pues tomando, ¿verdad?, como tema principal lo que ha sucedido este fin de semana, que estamos festejando a las mamás, ¿verdad? ¿Cuántas mamás han sido celebradas en este día? Levanten la mano. O el día de ayer, por supuesto, las llevaron a comer, les dieron muchos regalitos. Bueno, espero que también les hayan dado muchos abrazos, muchos besos, que le hayan dicho a su mamá: mamá, te amo, gracias por todo, desde gracias por mi lunch hasta los jalones de orejas, ¿verdad? Porque las mamás son sabias, como vamos a estar viendo hoy. Hoy vamos a ver a tres madres que vienen en la Biblia, que son mujeres que fueron utilizadas por el Señor, que tocaron el corazón de Dios y son un gran ejemplo. Quisiera iniciar pues diciéndoles que evidentemente las vamos a tomar como ejemplo, pero no es lo que vamos a ver algo exclusivo de la mujer, no es lo que vamos a ver algo exclusivo de las mamás, ¿verdad? Porque pues nos vamos o entendemos que a lo largo de nuestra vida nos encontramos también los hombres fungiendo, hay hombres que fungen como madres, ¿verdad? Pues todos por supuesto somos hijos, algunos padres, algunos llegarán a serlo. Entonces, esto que estaremos viendo por supuesto que también aplica para los hombres. Sin embargo, es bien interesante ver cómo Dios utiliza a la mujer y utiliza pues para nuestra bendición, ¿verdad? Para nuestros tiempos, siglos después. Por si en estos ejemplos que vamos a ver te preguntas ¿por qué Dios ha permitido tantas cosas? La respuesta pues tampoco la tengo a la mano, pero una de las razones que sí sé es que nos sirven como ejemplo miles de años después, siglos después, para tener una vida consagrada al Señor, y además que las madres pues puedan tener una identidad mucho más sólida en el Señor, ¿verdad? Como que se dice, bueno, el varón es la cabeza, sí, el varón es la cabeza, de acuerdo al orden bíblico, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, pero la mujer no está relegada a un segundo término como si fuera algo despectivo ni nada de eso, todo lo contrario. La prominencia de la creación, la prominencia de la voluntad de Dios y de sus planes están resueltos en muchos ejemplos en la Biblia, a través de las mujeres y, como vamos a ver y repito, a través de las mamás también. Así que bueno, vamos a orar, vamos a poner este estudio rápidamente en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad de estar aquí escuchando tu palabra. Te pedimos que seas tú hablando, Padre, que tú seas el que traiga una palabra a la vida de cada uno de nosotros, a este cuerpo, Señor, que necesitamos ser edificados. Gracias, Señor, porque nos permites este fin de semana tocar temas importantes, Señor, que no pueden ser en todo momento quizá tan alegres, que podrían llegar a ser incluso desesperantes, pero Dios, entendemos que al final de ese túnel también está tu gracia, tu misericordia, estás tú presente en todas las adversidades, en las pruebas. Así que, Señor, hoy lo que analicemos, Padre, sea guiado por tu Espíritu Santo, que esa semilla sea guardada en nuestro espíritu, Padre, y pedimos que lleve mucho fruto, Padre, fruto en abundancia para la edificación de tu iglesia, para la edificación de nuestra vida, para la edificación de todas las personas que nos rodean, Padre. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a empezar con la famosa viuda de Sarepta. No abarcaré absolutamente todos los versículos que hablan acerca de las historias de estas madres. Hoy vamos a empezar con esta viuda en el que está en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17. Y vamos a leer rápidamente a partir del versículo 10.
esta breve historia, pero que está llena de sabiduría. Y vamos a estar desarrollando este tema y encontraremos algunas similitudes y por supuesto que también meditaremos acerca del plan de Dios y cómo se va desarrollando. Dice el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Está hablando del profeta Elías, ¿verdad? Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerle, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y así viene esta historia, ¿verdad? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite, ni la vasija menguaron, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo, Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ella pensaba que estaba su hijo muerto a causa de su pecado, a causa de las iniquidades que ella tenía en mente y que su castigo había sido la muerte de su hijo. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Puntos súper interesantes de la primera característica. Había una profunda necesidad, ¿verdad? La viuda estaba recogiendo leña para comer lo último que tenía, lo último que quedaba para ella y para su hijo. En aquella época las viudas eran personas que estaban muy aparte de una sociedad móvil, de una sociedad productiva, ¿verdad? Que seguían una vida espiritual, etcétera, etcétera. Eran relegadas a casi lo más bajo, eran incluso mal vistas. Sí, si nos preguntamos si en estas épocas todo era diferente en la sociedad, la realidad es que no. Y las viudas eran quienes más padecían, de las personas que más padecían. Lo mismo las madres solteras, las personas que habían sido sorprendidas también en adulterio, etcétera. Y no por nada Jesús nos decía, ¿verdad?, que tiene mucho cuidado y un cuidado especial de las viudas. Sin embargo, aquí nos da un ejemplo muy claro de la misericordia de Dios. Llega, pues pareciera, ¿verdad?, que en lugar de ser un alivio fue más una carga. Llega el profeta Elías de parte de Dios obedeciendo la palabra del Señor, diciéndole tienes que ir a Sarepta. Y la viuda pues le platica lo que tiene, lo que es, lo que hay. Y Elías como que en un sentido como que bien aprovechado dice, pues tráeme agua y tráeme todo lo que tienes. No va a ser ni para ti ni para tu hijo. Va a ser para mí y ya con lo que sobre pues tú harás lo que has pensado, ¿verdad? Entonces yo creo que cualquier madre diría, pero ¿qué te pasa? Esto es lo último que tengo, ya ni siquiera para mí.
lo tengo para mi hijo. Es lo último que puedo hacer en esta vida por él. Nadie me tiende una mano, nadie ha sido misericordioso conmigo ni con mi hijo. Esto es lo último que tengo y después de ahí habrá que esperar la inanición, habrá que esperar el morir de hambre. No había manera de hacer algo más. La viuda estaba completamente desesperada. Y de pronto llegas tú, que quién sabe quién eres, aparentemente, y me pides lo único que tengo. Yo creo que cualquier madre diría, no es para ti. Aún con las últimas fuerzas que tengo, aún con lo último que tengo, esto es para mi hijo. Estamos de acuerdo que todas las madres actuarían así. Todos somos hijos y hemos visto a nuestros padres hacer sacrificios increíbles. Pero hay algo muy curioso. La viuda nunca le dice que no. La viuda ni siquiera era del pueblo de Israel. No tenía como Dios a Jehová. Porque aquí nos enseña en el versículo 12 que dice que respondió: vive Jehová, tu Dios. No vive Jehová nuestro Dios, no vive Jehová mi Dios, tu Dios, que no tengo pan cocido, etcétera, etcétera. Pero algo muy curioso y un ejemplo que toda madre es animada a seguir con el ejemplo de la viuda de Sarepta es justo eso. Cuando nosotros creemos en Dios, sabemos, y cuando resultan las órdenes de Dios, los mandamientos de Dios, la dirección de Dios, en algo que podría parecer inconcebible, una madre atiende primeramente la voz de Dios. No porque su hijo no sea importante, no porque el hijo no sea, o la hija, la familia no sea algo importante para las mamás, pero empieza a reconocer que es más importante la voz de Dios. Y uno de los ejemplos más claros de seguir la voz de Dios no trajo consigo en esta historia una bendición inmediata, sino todo lo contrario, las condiciones se agravaron. Pero algo curioso, esta madre, que no pertenecía al pueblo de Israel, conoció de primera mano, como en este momento cada una de ustedes y cada uno de ustedes, la voz de Dios. Porque en el versículo 9 nos enseña algo muy interesante que Dios le dice a Elías del capítulo 17. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esta madre no estaba anteponiendo a Dios por sobre su hijo en ignorancia o en desconocimiento de Dios. La palabra de Dios es clara y nos enseña que Dios había hablado con esta viuda, Dios había tenido un encuentro con esta madre y le había dado indicaciones de que llegaría alguien a solicitarle su ayuda. Y es por eso que ella no se negó, y una persona que no era parte del pueblo de Israel, que conocía por supuesto de oídas al Dios de Israel, estaba atendiendo la voz de alguien a quien no consideraba como su Dios de una forma concreta, como nosotros, como iglesia. Sin embargo, determinó obedecer. ¿Cómo habrá sido el encuentro? No nos lo relata la Escritura, pero para escuchar la voz de Dios, para ver la manifestación espiritual de Dios, para haber recibido una orden de Dios, y no sabemos, no nos lo dice la Biblia, pero no sabemos si alegó o no alegó, si lo aceptó de inmediato o no, pero créanme, el encuentro debió haber sido como ese encuentro que alguna vez nosotros tuvimos ya con el Señor Jesucristo al rendir nuestra vida a sus pies. Ese encuentro debió haber sido algo que transformara su corazón, que transformara su forma de ver la vida. No solamente ella estaba consciente de la necesidad que había con ella y con su hijo y de cómo estaban planeando, pues bueno, dejarse morir porque no había manera de subsistir.
estaba más consciente de que había tenido un despertar espiritual y había tenido un encuentro espiritual con el Señor, que le pareció bien obedecer. ¿Cuánto más una madre que conoce verdaderamente la vida espiritual y ha llegado a los pies de Jesucristo para ponerlo siempre en primer lugar? Y esta viuda sigue adelante. Recibe la bendición de parte de Dios, el aceite no cesaba, etcétera, etcétera, y hay un momento de alegría. Con esto voy a vender, esto voy a subsistir, voy a alimentar a mi hijo. Se acabó el plan de dejarnos morir, pues ha llegado un varón de parte de Dios, del Dios de los israelitas, del cual yo recibí una orden y ahora obtengo una recompensa. ¿Qué madre no estaría agradecida por eso? Madre, tú has orado por tu hijo porque lo levante como un siervo del Señor, por tu hija como también servidora, como una mujer entregada a Dios. Has orado por tu familia, tú tienes una oración en el corazón diaria, estoy seguro que así es, pues así son las madres. Y cuando has recibido la respuesta, el tiempo que se haya tardado, te debiste haber llenado de gozo como cada vez que Dios nos responde. Que valga también el paréntesis. Y como dicen por ahí, ¿verdad? Las redes sociales. No te olvides cuando orabas al Señor por lo que ahora ya tienes, por lo que ahora ya eres, por lo que ahora Él ya te ha concedido. Debemos también aprender a orar para agradecer. Y entonces pareciera que todo venía bien, todo era dicha, todo era felicidad, y de pronto, después de estas cosas, cae enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Ella evidentemente empieza a dudar, dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Ya lo reconocía como un hombre de Dios. ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir mi hijo? Ella estaba completamente acusada por su propia conciencia. Ella decía, pues sí, claro que he sido mala, claro que hubo mucho tiempo en el que yo no creí en el Dios en el cual tú crees, el cual ha traído este milagro del aceite. Y ahora me está cobrando con la vida de mi hijo. ¿Qué tan mala madre he sido que me ha arrebatado lo que más quería, que era mi hijo? Pero la enseñanza estaba lejos de terminar. La enseñanza no era eso. El profeta determina orar a Dios, clamar a Dios y hacerle la pregunta, Señor, ¿por qué has traído esta aflicción a quien tú mismo pusiste a ayudarme? Pareciera algo incomprensible y como decíamos en la oración, hay cosas que lo son. Madres, padres, hay cosas que van a ser incomprensibles con respecto a nuestra familia, que no entendemos por qué Dios obra de esa manera. Pero cerremos la puerta a las acusaciones del enemigo de decir, seguro me está castigando porque fui un mal padre, seguro me está castigando porque fui una mala madre. Y aunque es verdad que hay una consecuencia a cada uno de los actos que nosotros hacemos y que no son bien vistos a la luz de las Escrituras, ante los ojos de Dios, claro que habrá una consecuencia. Pero cuando el enemigo, el reino de las tinieblas te empieza a acusar, porque eres una mala madre, porque eres un mal padre, porque no diste gracias cuando el aceite empezó a rebosar, cuando tu economía prosperó, cuando tu salud mejoró, cuando tu familia se alineó con el Señor, y de pronto viene una tragedia, no pienses que el Señor te está castigando por lo que Él ya te ha perdonado. Estaríamos haciendo infructuoso el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y mucho más infructuoso cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Dios. Porque Él dijo que todas las cosas serían nuevas, que todo lo malo habría pasado, que una vez más habríamos nacido con un registro en blanco. Hemos entregado nuestra vida a Dios con la promesa de la vida eterna, de un registro limpio, sellados por el Espíritu Santo y justificados a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario delante del Padre. Esas voces no tienen que estar nunca en nuestra mente.
Es el enemigo que no va a soportar que la madre que ora consiga lo que ha orado por tanto tiempo como bendición de parte de Dios. El reino de las tinieblas nunca se va a quedar contento, nunca se va a quedar conforme, nunca va a aceptar una derrota que sabe que tiene por la eternidad. Hará lo conducente para que se cumpla uno de los dos propósitos del reino de las tinieblas. Uno, que quienes no conozcan a Jesucristo jamás lo conozcan. Y dos, que quienes lo conocen puedan enojarse con Él, puedan blasfemar de su nombre, puedan darle la espalda, puedan decirle: yo ayudé, yo serví, yo aporté, yo di mi tiempo, yo creí en ti y ahora me pagas que mi hijo sea muerto. Y pudiéramos acercarnos a los pastores, a nuestros líderes espirituales y decirle: ¿qué ha pasado? Tú me pediste que creyera en Él, tú me pediste y cada domingo me invitaste y me insististe en que pusiera mi confianza completa en Dios, que Él no me fallaría, que Él jamás me debería nada, que Él siempre estaría conmigo. ¿Por qué suceden estas cosas? Lo mismo hizo la viuda. Y estoy seguro que muchas veces nuestros líderes espirituales se acercan a Dios de la misma manera para decirle a Dios: ¿qué ha sucedido? ¿Por qué hemos traído aflicción a la vida de esta persona? Pero una vez más, el plan de Dios no terminaba ahí. Y hay muchas respuestas que preguntas que no van a tener respuestas. Pero Deuteronomio 29:29 nos enseña que Dios ha revelado en su palabra solo lo que nosotros debemos saber. Hay cosas que están reservadas a la divinidad. Hay cosas que están reservadas solo al Padre. A nosotros nos toca creer. ¿Me tengo que conformar con creer? No. Nosotros no hablamos de una fe que se conforma. Nosotros hablamos de una fe que ponemos en práctica, que no nos defrauda, que podemos entender que la situación es completamente difícil, que a veces no la entendemos, que no tiene ningún sentido, pero debemos creer que hay un propósito de parte de Dios detrás de todo eso. Dios no actúa sin un propósito, aunque no lo podamos entender. Y podrán escribirse libros, y podrán darse estudios, y podrán tratar de solucionar cada enigma y cada conflicto que puede establecerse de la palabra de Dios, desde ahí hasta nuestras vidas. Y no para todo obtendremos una respuesta, pero sí para todo podemos confiar en que Dios tiene el control, en que no hay un despropósito. Y tan es así que bien es cierto que la viuda no entiende qué estaba sucediendo, pero sí entendía que Dios podía resolverlo. Y va y con el profeta y le dice: mi hijo está muerto, dame acá tu hijo. Y entonces Elías dice la palabra de Dios: clama a Jehová, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, hace afligiéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Ojo aquí, que se haya tendido 3 veces, y los ejemplos que veremos más adelante, no se trata de un conjuro, no se trata de una fórmula, no se trata de algo que yo tenga que hacer. Bueno, me voy a tirar 3 veces sobre mi cartera a ver si revive, ¿verdad? Me voy a tirar 3 veces, bueno, ¿para qué decimos tantos ejemplos que puede haber? No es una práctica, es algo que el Espíritu llevó a hacer al profeta. Y la madre puso completamente su confianza en que solo Dios podría traer una solución a su pesar. Había recibido una orden de Dios. Se había cumplido el que llegaría el profeta al cual tendría que ayudar. Dios le agradece a través de Elías dándole aceite. Y ahora le pide la vida de su hijo. Pero un ejemplo de una madre entregada a Dios, entregada al poder del Señor, a lo que puede hacer, a lo que ya no está en nuestras manos.
Por eso Dios puso en mi corazón poner estos ejemplos donde la vida de alguien muy importante se perdía. Pero esto transfórmalo a cualquier problema que tengas en casa, a cualquier problema con el que te enfrentes. Dios puede solucionarlo. Y lejos de enojarse y correr a patadas de su casa al profeta, va con él, creyendo que Dios puede hacer algo. Este ejemplo de perseverancia, de hospitalidad, de sabiduría incluso, porque a la luz de los problemas a veces tendemos a perder el control, a desesperarnos, a actuar de manera irracional, impulsiva. Y eso nunca nos va a llevar a oír la voz de Dios, a escuchar su sabiduría, a escuchar su dirección. Lo he dicho muchas veces, incluso con amigos, con discípulos. Muchas veces lo he dicho. A veces el problema no es el problema en sí, sino la reacción al problema. Grábatelo bien. Adversidad siempre va a haber. ¿Cómo vamos a enfrentar la adversidad? Problemas sorprendentes, me refiero a que caen de sorpresa, va a haber. ¿Cómo vamos a reaccionar ante ese problema? No te digo que no reacciones, pues, me enoja, me entristece, me sorprende, me inquieta, me pone nervioso. Pues claro, seguimos siendo humanos, ¿no? Pero nuestras emociones no pueden estar por encima de nuestra fortaleza espiritual. Y una mujer que le decidió creerle a Dios, en lo más duro, que fue perder la vida de su hijo, súbitamente después de tantas y grandes bendiciones, no perdió el control ni maldijo al Dios del profeta, no perdió el control ni determinó correr a Elías, no perdió el control y decir, Dios se burló de mí, no perdió el control y le dio la espalda, todo lo contrario, con todo su dolor, corrió a los brazos de Dios, representado por el profeta. Un gran ejemplo. Y Jehová, dice el versículo 22, oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Cuando una madre es capaz de acudir en cualquier tipo de problema a los brazos del Padre, tiene el poder de transformar vidas, tiene el poder de dar testimonios tan grandes y tan poderosos como la resurrección de este hijo, la resolución del problema, la sanidad de tus hijos, de las finanzas. Nuestras emociones sanan, nos fortalecemos en fe, en paciencia, en esperanza. De ser una varita de nardo, nos convertimos en un roble de fe. En segundo lugar, vamos al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4. Hablaremos también de otra madre. La oración persistente del profeta. ¡Qué maravilla! Dice el capítulo 4 del segundo libro de los Reyes en el versículo 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Ya estamos más adelante, ¿verdad? Ahora estamos hablando de la representación de Dios a través de Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas.
entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró, traía las vasijas. Versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Se hizo cargo Dios una vez más de esta viuda. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por la casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta sunamita. Eliseo tenía un criado, Giezi. Dice, llámala, a aquella que nos ha preparado aposento. Dijo él entonces, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey? Imagínense, Eliseo, las puras palancas. O al general del ejército, para que te quiten las multas, ¿verdad? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él llamó y se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Yo me he portado bien, te he puesto aquí tu camita para que estudies el internet, para que no te canses en tus viajes, te he dado a comer, no te burles. La tsunamita herida en el corazón decía, yo no puedo tener hijos. Tú me dices que en un año estaré abrazando un hijo. Dice el versículo 17, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, y en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! El padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y hablándole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió, en aquel aposento que ella había determinado construir. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo alguno de tus criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? ¿No es luna nueva, ni día de reposo? Y ella respondió, ahí muere, no te voy a dar ninguna explicación, paz. Después hizo en albadar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la tsunamita, aquella que nos construyó y nos atendía, te ruego que vayas corriendo a recibirle, le digas, te va bien a ti, te va bien a tu marido, ¿y qué tal tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies y se acercó Giezi para quitarla, así como diciendo, no lo toques, no lo toques. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, no me lo ha revelado. Dios no le había comentado todavía al profeta Eliseo que aquel hijo de la promesa había perdido la vida. Perdí yo, versículo 28, y ella dijo, pedí yo hijo a mi Señor. ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces él dijo a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saluda, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre al niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré.
Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y viendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él. Lo mismo que llevó el Espíritu Santo a hacer a Elías, de tenderse 3 veces sobre el niño, ahora Eliseo pone su boca sobre su boca. Dice, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se pasó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. El regalo era un regalo milagroso de parte de Dios. Por tanto, Dios, en su soberanía, buscó probar la fe de la tsunamita. A diferencia de la viuda de Sarepta, era una persona creyente del Señor. Conocía y el Espíritu la movía a ponerle cuidado a aquel que pasaba delante de su casa cuando iba a ejercer el ministerio, tanto el profeta como su criado Giezi, ¿verdad? Ella se preocupaba por aquel profeta, sabía que la labor de Dios era algo importante, sabía que la labor de Dios era algo difícil, sabía que lo que el profeta hacía era verdaderamente representar a Dios a través de su propia persona, predicando la palabra, haciendo milagros, ¿verdad? Por supuesto, pues manteniendo el orden. Como podemos ver, la palabra del Señor nos enseña que Eliseo tenía influencia incluso sobre el rey y sobre los ejércitos, ¿verdad? Hacían caso al profeta, aunque bueno, conocemos la historia del pueblo de Israel, que a veces era bien, otras veces hacía lo malo delante de los ojos de Dios y no hacían caso a los profetas. Sin embargo, la tsunamita era una persona que observaba la labor del profeta del Señor. ¿Qué anhelo más grande tenía ella? Que lo único que anhelaba en su corazón y que no se atrevió a pedir era ser mamá, era ser madre. ¿Y cuántos, verdad, han tenido la bendición de serlo? Dice la palabra de Dios que la atención que ella ponía sobre el siervo del Señor era algo que compartía con su esposo, era algo que compartía con la gente que lo rodeaba, y nacía de su corazón el querer ayudarle, nacía de su corazón el ponerse a sus órdenes, nacía de su corazón justamente dedicar todo eso que solo una buena madre puede tener en el corazón. No tenía hijo, pero tenía un corazón adecuado para que Dios pudiera bendecirla siendo madre. Y es algo que quisiera poder hacerte reflexionar. Dios no avienta hijos al mundo así nada más, ¡fu!, como si agarráramos agua y salpicara y empezaran a nacer. Dios ha considerado el corazón de cada persona para entregar la gran bendición de ser madre. Dios ha pensado, ha visto, ha entendido que hay un corazón dentro de cada mujer que le permite llegar a ser madre. Puede venirse a nuestra mente, por supuesto, el mundo, puede venirse a nuestra mente aquellas personas, por supuesto, que no han entregado su vida a Jesucristo, que viven de una forma diferente en cuanto a su vida espiritual, que profesan alguna religión, que siguen alguna filosofía o acuden a sectas, etcétera, que tienen alguna vida espiritual guiada. Aún el Señor, esos corazones,
los considera dignos de la maternidad. Lo más hermoso es que el Señor había visto en el corazón de la tsunamita tal amor por la obra de Dios que sabía que el valorar la obra de Dios que podía hacer en su propia vida haría de un hijo alguien feliz, haría de su hijo alguien entregado al Señor, haría de su hijo alguien que pudiera estar cerca del Padre. Ya me escucho, ¿verdad? Cuando el Señor ha puesto la bendición sobre cada mujer de ser madre, el Señor ha visto justamente ese corazón de la tsunamita. Los hijos parten del corazón de Dios compuestos y puestos en una familia en particular para cumplir un propósito. No fue al azar, no fue como se le ocurrió, ni fue solamente conceder un deseo, o como tristemente para muchas personas, una desgracia. El Señor tiene por completo el control de la vida de cada hijo, lo sigue teniendo en la vida de todos nosotros. Todos somos hijos, todos somos hijas. Pero la identidad del corazón de una madre es algo que verdaderamente conmueve el corazón de Dios. A esta tsunamita lo único que le faltaba para poder derramar todo ese amor era justamente un hijo. La historia continúa, una vez más fluye el aceite y una vez más su fe fue puesta a prueba. El hijo padece una enfermedad, leyendo, estudiando, hay muchas teorías de qué era lo que tenía, una insolación, por supuesto que trabajaban en el campo, etcétera. Eso es lo de menos. Lo importante es lo que te comentaba hace un momento. Hoy disfrutamos de algo que por mucho tiempo estuvimos orando. Hoy disfrutamos de algo que por mucho tiempo estuvimos clamando. ¿Cuál va a ser nuestra reacción si nuestra fe se pone a prueba como la de la tsunamita? Dios ha preparado en el corazón de cada uno de nosotros y sobre todo del de las madres el extender el amor de Dios hacia los hijos. Dicen por ahí, ¿verdad? La madre le enseña al hijo a amar, el padre a sobrevivir. Sí, claro, son dos roles completamente diferentes y como hemos escuchado en los diferentes mensajes familiares de Dios a través de nuestros pastores, es importante el amor también, por supuesto, del Padre, pero cuando yo veo cómo o reflexiono el amor que tuvo mi madre hacia mí, yo sí puedo decir, no merecía tanto. Cuando puedo ver el amor de mi esposa hacia nuestro hijo, yo me quedo sorprendido de cómo Dios ha preparado el corazón de las mujeres para ser madres. De verdad me quedo sorprendido y no puedo ver más que el amor de Dios. Qué cosa tan tenaz, qué cosa tan terrible lo que sucedió con la tsunamita y la viuda de Sarepta. Aquello que era la extensión del amor de Dios a través de la madre sobre un hijo, ha dejado de vivir. Podrían perder el control cualquiera, pero una vez más nos enseña que a donde corrieron fue a los brazos del Padre. Para cualquier problema, mamá, para cualquier problema, papá, para cualquier desilusión, para cualquier decepción, la única forma de que todo cobre vida de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios es ir justamente a los brazos del Padre. A veces los hombres somos más rudos, más secos, más aguantarnos las emociones, los sentimientos, incluso las frustraciones. Pero cuando volteamos a ver a mamá,
a nuestra esposa que es madre y entendemos cómo Dios fluye a través de sus emociones y de ese corazón, te juro, nos podemos volver los hombres más invencibles. La madre cautiva el corazón de Dios. Él no es ajeno a ninguna situación. Y por último, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, hay una historia muy breve, en el versículo 11, que dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, está hablando de Jesús, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Dice Hebreos 4 en el versículo 15 en su primera parte que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras debilidades. Dios conoce perfectamente por qué razón hemos derramado cada lágrima. Dios conoce perfectamente cada sufrimiento que sufren las madres. Como esta viuda, una vez más, ella no se acercó a Jesús. Ella iba en su dolor. Ella había perdido lo único que le quedaba también. Pero no tenemos un Dios que no se compadezca de nosotros. A veces, las madres también suelen ser tan valientes que prefieren no decir nada. Pero eso no implica que duden que hay un Dios que las escucha. Nos enseña esta historia del Evangelio que Jesús se compadece de ella. Ella no se acercó a Jesús. Jesús vio su dolor, como ve la adversidad de cada madre, como ve la necesidad de cada familia, como ve la necesidad de cada padre. Y aún así, sin decir nada, el Señor es capaz de tocar ese féretro y traer a la vida una vez más todo aquello por lo que has estado orando. Mamá, no desfallezcas. No hace falta muchas veces decir algo, el Señor lo sabe. Solo cree que Él está ahí. Solo cree que tienes un corazón que lo cautiva. Solo cree que eres madre, porque te escogió como instrumento para hacer algo que solo Dios puede hacer, el dar vida. Y no importando la adversidad y no importando la aflicción, ese corazón especial está muy cerca del corazón de Dios. El corazón de una madre es lo más parecido al corazón del Señor. La identidad muchas veces de la madre se ha visto perjudicada, quizá por la misma madre. Pero hoy Dios te dice, no puede haber nada más hermoso que tú que eres mi instrumento para dar vida, que tú que eres mi instrumento, a quien yo creé, diseñé, para poder llevar a cabo lo único que yo soy capaz de hacer, dar vida.
Así que, madre, corre siempre a los brazos de Jesús, no desesperes. Si no puedes abrir la boca, si no puedes decir nada, no te preocupes. Jesús se compadece de cada uno de nosotros y sabe lo que hay en nuestro corazón. Si el hijo o la hija está lejos, si yo hija estoy lejos, recuerda que si estamos aquí es porque Dios en su voluntad ha creado el corazón de tu madre. ¿No siempre fue bueno? Quizá hasta la fecha no lo es. Quizá siempre estuvo lejos. Es más, quizá ni siquiera la conoces. Pero en su soberanía, el Señor determinó que esa mujer fuera tu madre. Las situaciones y sus circunstancias no fueron nunca las tuyas. Las tuyas es entender que partimos de nuestra madre por la voluntad de Dios. Ora por ella, aunque no la conozcas. Ora por ella, aunque haya sido terrible. Ora por ella, porque el Señor en su soberanía la utilizó como un instrumento para que ahora tú llegaras también a los pies de Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque podemos ver a lo largo y ancho de tu palabra la importancia no solo de la mujer, sino de la madre. Oh Dios, gracias por nuestra familia, gracias por nuestra mamá. Gracias porque hasta ahora, Señor, a través de tu Espíritu Santo podemos comprender lo que han sido capaces de hacer por nosotros. Gracias porque me das a entender, Señor, que mis padres, mi madre, sacrificó su vida por mí, Señor. Se esforzó por mí, luchó por mí. Estuvo ahí cuando necesité un consejo, un abrazo, consuelo. Estuvo ahí creyendo en mí, quizá más que nadie, más que ninguna otra persona. Estuvo ahí aconsejándome, guiándome, como nunca nadie lo hizo. Gracias, Señor, por mi mamá. El tiempo que estuvo conmigo, Señor. Espero volver a verla algún día. Señor, gracias también por mi madre, que aunque pudo ser una persona distante, lejana o completamente ausente, fue el instrumento para que yo esté en este momento aquí. Fue tu voluntad, Señor, y por eso bendigo su vida. Porque tú escogiste ese instrumento, Señor, y fue un instrumento de honra, justo para darle vida a esta persona, para darme vida a mí, que ahora te sirvo, que te amo. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado la importancia del corazón de una madre, Señor, que así como nos acercamos a ella para consuelo, fortaleza, para seguridad, para llenarnos de amor, de besos, de consuelo, de abrazos, de esa misma manera ahora podemos acercarnos a ti, Señor Jesús. Tan importante, Señor, ver que ese corazón, que por supuesto tiene errores, es perfectible, pero nos ama incondicionalmente. Yo oro, Señor, en esta hora por cada mamá, por cada madre. Padre, que ellas puedan encontrar en tu palabra, en tu presencia y en sus momentos de intimidad contigo, su verdadera identidad, Señor. El verdadero milagro que es que su corazón esté preparado para dar vida. Yo oro por cada madre, Señor, que pueda cumplir tu propósito, Señor.
Que ellas puedan entender dirección, consejo, sabiduría en la intimidad contigo. Porque cuando estén llenas de tu presencia, ese corazón no solo será el corazón hermoso de una mamá, será el corazón hermoso de una mamá llena de ti. Y es algo que todos anhelamos. Señorita, a ti que vas a ser madre, anhela fervientemente la intimidad con el Padre, porque habrá que explotar toda la belleza de ese corazón. Habrá que entender que correr hacia los brazos del Padre es la mejor respuesta para siempre. Habrá que entender que una fe inquebrantable puede revivir y salir adelante de cualquier problema. Habrá que entender que ese hijo, el cual vendrá a este mundo, llevará la cobertura espiritual que tú le proporciones a través de la intimidad que tengas con el Padre. Te damos tantas gracias, Señor. Gracias por la madre. Gracias por nuestra mamá. Gracias, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.